Quiero saludar en esta parte del programa a Orlando Bendaño, periodista, columnista y escritor venezolano. Orlando, bienvenido, gusto en saludarte. Querida Dania, gracias por tenerme en tu espacio. No, gracias a ti por el tiempo. A ver, Orlando, esto no es más que querer darle un manto de legalidad a la violación permanente de derechos humanos, de derechos civiles de los políticos o de quienes hacen política. Claro, por supuesto. Ellos han utilizado todo el aparato legislativo y judicial para llevar a cabo el desmantelamiento completo, no solamente de las instituciones, sino de los derechos civiles, de las libertades. Todos sabemos que absolutamente todo el Estado está completamente sometido a la voluntad de un cártel, porque son un cártel. No funcionan como un Estado normal, sino que funcionan como un grupo del crimen organizado, y lo que están haciendo es simplemente ratificar el acoso que vienen llevando a cabo contra María Corina Machado desde hace meses, y es tratar de neutralizarla como figura política, como fenómeno político. Pero yo creo que todo esto lo que hace más bien es lo contrario, es ratificar que María Corina Machado es evidentemente la mayor amenaza que ellos tienen a su estabilidad, y al mismo tiempo es, por lo tanto, la líder de la oposición venezolana y de este movimiento de liberación que hay en curso. Orlando, pero fíjate algo, es decir, de Maduro lograr, de Maduro conseguir perpetuarse en el poder el próximo enero, el ejercicio de la política en Venezuela no tendría ningún sentido, porque sería ejercer la política sin garantía ninguna. Claro, pero no lleva teniendo sentido desde hace un tiempo, porque es que todos los espacios de supuesta disidencia que ha habido, todos los espacios de supuesta convivencia democrática, lo son porque han tenido la anuencia del régimen, y lo son así desde hace muchos años. Esa repartición de cargos que ha habido en las supuestas elecciones cuando las hacen, y entonces le dan el triunfo en una gobernación o en una alcaldía a un partido opositor, realmente se encuadra dentro de los cálculos políticos del régimen. Precisamente por ello el logro de las elecciones del 28 de julio por parte de la oposición es tan significativo, porque rompió por completo esa capacidad del régimen de utilizar el sistema y de someter a la oposición dentro de su sistema. La verdad es que en Venezuela hay un régimen totalitario, un régimen absoluto, un cártel del crimen organizado desde hace varios años, ha venido neutralizando por completo la disidencia, y ahorita lo que estamos viendo es simplemente exponiendo su rostro más agresivo ante el evidente riesgo de pérdida del poder que significa el fenómeno de liberación de Venezuela encabezado por María Corina Machado. Se han vuelto más agresivos que nunca, y eso también es de alguna manera una muestra de la preocupación de perder el poder. Por eso es que no tiene sentido y no tiene cabida expresiones como la de Gustavo Petro cuando habla de unas elecciones que no eran elecciones porque había un bloqueo. A ver, ¿un bloqueo de qué? Bloqueó el que hizo el régimen a los venezolanos para intentar que no votaran. Pero cuando hay una realidad como la que acabas de exponer, es absurdo que se insista en sostener esa posición. Mira, yo creo que ya con respecto a Gustavo Petro, ya hay que tomar posiciones. Es claro que el gobierno colombiano no tiene disposición de ayudar en lo absoluto. Lo que ha estado es comprando tiempo para que el costo político de reconocer a Maduro o de no reconocer a Edmundo González Urrutia no sea tan alto, pero Gustavo Petro no tiene la voluntad en lo absoluto de acompañar este proceso de liberación de Venezuela. Lo contrario, sus declaraciones son infames, terribles. El canciller Murillo diciendo que las elecciones no fueron libres por las sanciones, cuando, por cierto, justamente en ese periodo, hay que recordar, Estados Unidos levantó las sanciones que había hasta el momento, precisamente bajo la expectativa de que eso iba a ser suficiente para que Maduro cediera, algo que también es completamente insólito. Pero es claro, Petro no es un aliado de la causa por la libertad de Venezuela, lo contrario, hasta ahora ha demostrado ser un aliado de los opresores. Ahora,
Yo coincido absolutamente contigo. Es decir, hasta ahora eso es lo que ha demostrado y lo demuestra más cada día. Ahora, ¿qué va a pasar, digamos, el 10 de enero? Y me refiero específicamente al gobierno colombiano. Y te lo pregunto, porque esta mañana escuchaba una diatriba en una mesa de trabajo, en una estación de radio en relación a esto, y los planteamientos eran: ¿se reconoce, no se reconoce a Maduro? ¿Qué va a pasar el 10 de enero? No pasa entonces, rompemos relaciones, pero no, se pueden mantener relaciones consulares. Y lo que me parece igualmente absurdo es que exista, o sea, que haya personas que todavía intenten defender esa posición, siendo Colombia el país más afectado de quedarse Maduro, además atornillado en el poder, porque se espera que el golpe migratorio sea igualmente, no sé si en la misma proporción. Esperemos que no, porque Venezuela va a quedarse un día de estos sin gente, pero va a ser importante, y a quien afecta directamente y en primer plano es a Colombia. No, y hay un factor subliminal, y es que la criminalidad en Colombia está muy ligada a la criminalidad y al crimen organizado en Venezuela. Sabemos que desde Venezuela incluso se han planeado operativos prácticamente terroristas en Colombia, como el que hubo en su momento en la Escuela de Policía de Bogotá, que supimos que fue organizado desde Venezuela. El problema aquí es que, como de hecho ha quedado claro en la prensa con los escándalos que han salido, el gobierno de Petro no es ajeno a ese sistema criminal, sino parece estar bastante vinculado, y en consecuencia no tendría gran interés en que haya una solución. ¿Qué va a pasar el 10 de enero? Yo creo que Petro va a seguir prolongando, digamos, en el caso de que Maduro se imponga, Petro va a seguir prolongando esta especie de posición neutral en la que no se define. Va a decir que bueno, que efectivamente el tipo no ganó, pero que él no quiere entrar. Muchos se van a agarrar de este argumento, que no quieren entrar en la dinámica del 2019, que no hay que repetir el error de Juan Guaidó, de estar reconociendo un gobierno en el exilio o un presidente en el exilio, y que por lo tanto es mejor mantenerse al margen, pero que las relaciones económicas y consulares van a seguir. Eso no es más que una muestra explícita de complicidad. Y si eso llega a ocurrir, yo creo que merecería el repudio no solamente de todos los venezolanos, sino de los colombianos, porque la causa de Venezuela, y esto tiene que entenderse en Colombia, también es la causa de Colombia. Si hoy en Colombia está en riesgo la democracia, es precisamente porque de vecino tienen un tipo como Nicolás Maduro. Evidentemente. Orlando, de llegar a ocurrir, me quiero quedar con esa frase, de llegar a ocurrir, porque nosotros estamos en que lo que va a ocurrir es que se juramente Edmundo González el 10 de enero, como corresponde, como marca la Constitución y como lo decidieron más de 7 millones de venezolanos. ¿Posibilidades de que esto ocurra? Bueno, la verdad, creo que es completamente incierto exactamente qué va a pasar el 10 de enero. A mí me emociona la determinación con la que el presidente electo Edmundo González Urrutia dice que el 10 de enero va a viajar a Venezuela y se va a juramentar, y que él aspira a que haya una transición pacífica de poder. Yo sé que la Casa Blanca también tiene las mismas expectativas, pero hay una realidad que se sobrepone, y es que hoy Venezuela está siendo controlada por un cártel del crimen organizado que está dispuesto a lo que sea para retener el poder, y que la única forma de realmente ceder el poder es si el costo de continuar es mayor al costo de salir. Ahora, María Corina Machado esta semana ha hablado y lo ha hecho de una manera transparente. Hay que empezar a construir la fuerza para que el costo de salir de Maduro sea menor al de continuar. Y esa fuerza se va a empezar a construir a nivel popular, creo yo, en Venezuela, y a nivel internacional, con la conjunción de aliados. Hoy hubo una declaración muy importante del G7. Y hay otro punto que para mí es determinante. Si bien la administración Trump entra el 20 de enero, el hecho de que ya haya enviado mensajes importantes, como por ejemplo el nombre del próximo asesor de seguridad nacional, Michael Waltz, o la designación de Marco Rubio, podrían ayudar a que se definan las cosas incluso antes de que entre Trump. Porque si hay una ventana de beneficios, una ventana para poder negociar o para poder tomar decisiones que pueden ser beneficiosas para el sistema,
es probablemente la que hay de hoy al 20 de enero. Luego del 20 de enero el mundo cambia y personalmente creo que se le pone muy oscuro a los jerarcas del régimen y creo que si hay gente considerando efectivamente tomar decisiones, lo van a hacer antes del 20 de enero. Hay un punto que no quiero dejar de comentar contigo, y lo recordé porque vi un ex de Juan Pablo Guanipa que decía lo siguiente. Siempre pendientes de algunos personajes que no es que quieren pasar la página, sino que la pasaron, creo que el mismo día de las elecciones del 28 de julio. No creo en la gente que se resigna, se entrega o le hace el juego al régimen. A esa gente hay que denunciarla, enfrentarla y así lo haremos. Vamos a hacer respetar la voluntad del pueblo venezolano. Vamos hasta el final. Que viva Venezuela libre. Esto se refiere a eso que hemos denominado los normalizadores. Y uno no puede entender o le cuesta entender que existan de verdad normalizadores que pretendan que en Venezuela no pasó nada, que no hubo una elección, que más de 7 millones de venezolanos eligieron a Edmundo González y que Venezuela merece no convivir con la dictadura. ¿Por qué lo hacen, Orlando? El problema, Idania, es que cuando se habla del régimen venezolano, del sistema, no se habla simplemente de un grupito de militares o de Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Desafortunadamente el sistema va mucho más allá, se ha cooptado de grandes espacios de la sociedad, sobre todo grupos económicos y académicos, y esa parte que públicamente no se identifica con el chavismo, pero que está muy vinculada en términos económicos, en términos sociales, en términos de privilegios, al chavismo, es un recurso que tiene el régimen para precisamente difundir narrativas sin que sean propiamente asociadas con el chavismo. Entonces vemos ahí grupos económicos, porque hoy realmente quien ha hecho plata, mantenido plata y se ha enriquecido durante el régimen, lo ha hecho bajo la anuencia de este sistema. Esos grupos están condicionados a la continuidad de este sistema porque de lo contrario perderían los privilegios. Vemos la academia, factores de la academia que o por un lado tienen miedo de que una postura firme les va a llevar a cabo que les cierren las universidades o que los detengan o lo que sea, o por otro lado también se han insertado dentro de este grupo económico. Entonces, todos estos esfuerzos se han activado precisamente con el propósito de vender la narrativa de que Venezuela tiene que pasar la página del 28 de julio, de que las sanciones son incómodas porque Venezuela tiene que producir y las sanciones afectan al venezolano, sí, y de que la oposición que mantenga la voluntad de un cambio de régimen es una oposición extremista y radical a la que también hay que combatir. Particularmente, y quisiera acentuar esto, hay un grupo de gente que está llevando esta narrativa a los estrados internacionales. Y eso es particularmente peligroso porque se reúnen con diputados, congresistas, académicos, periodistas y les dicen lo siguiente: Venezuela está atrapada entre dos extremos, las sanciones afectan a los venezolanos y la única forma de realmente avanzar es con un proceso de entendimiento, de acuerdo nacional. Ahí vemos al Foro Cívico, que es este grupo supuestamente que en representación de la sociedad civil está llevando a cabo esto. Y es importante denunciarlo porque si no se hace, pudiera terminar haciendo un daño significativo. Orlando, como siempre, gracias por acompañarme, gracias por estar estos minutos en la tarde. A ti, Dania, gracias a ustedes. Un gran abrazo, cuídate.